Susi, tenemos dos invitados hoy, así que vamos rápidamente al programa. Ahora vamos con Laura Marrone, candidata a diputada por el Frente de Izquierda, a quien tenemos hoy presente. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por venir, sabemos que estaba en actividad y se ha hecho un tiempito para compartir con nosotros acá, y sobre todo agradecemos siempre a los candidatos porque sabemos que la campaña desgasta, ¿no? La campaña cansa. ¿Cómo la vio? ¿Cómo se ve? ¿Cómo la vieron la campaña? Bueno, ¿Cómo la viven, no? Siempre es una actividad muy intensa y hay mucho para recorrer. Vamos a los barrios, hacemos campaña en las esquinas, en los lugares de trabajo también, la parte de los lugares de trabajo. Exponemos nuestras ideas, por ejemplo, los que además somos legisladores, tenemos ocasión de cruzar nuestras propuestas también en la campaña. Y sobre todo tratamos de acompañar las luchas que en este momento están haciendo los trabajadores. Yo justamente venía de la marcha que en este momento está haciendo varios sindicatos en contra de la reforma laboral. Estaba cruzando por aquí, venían por Callao, doblaron por Corrientes y van a ALEM, la sede del Ministerio de Trabajo, y están encabezados por la Unión Ferroviaria de AEDO, el SUTNA, ADEMIS, sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires y otros cuyo nombre ahora ya no recuerdo. Ahora, de repente uno se encuentra, por ejemplo, ayer creo había paro, finalmente creo que no se hizo el paro de pilotos, ¿no es cierto? Estamos hablando de los trabajadores mejor pagos, ¿no? De golpe te encontrás con bancarios, te paran los bancos y decís, pero son los sindicatos, paran los sindicatos con los trabajadores mejor pagos. Camioneros, son los mejor pagos. Sí. ¿Cómo se justifica esto? El tema es que los que están peor pagos generalmente es porque no tienen posibilidad de defenderse, y entonces por eso a lo mejor no tienen posibilidad de expresar cuando avasallan sus derechos. En este momento estamos frente a una ofensiva por parte, como intención, por lo menos, vamos a ver, por parte del gobierno, que ha sido discutida con la CGT para poner en práctica lo que se empezó a hacer en Vaca Muerta con los petroleros, que también son de los mejor pagos. Bueno, pero por ejemplo, petroleros tienen un régimen que es muy particular porque las condiciones de trabajo de ellos son muy particulares. Sí. Por ejemplo, ellos tienen a veces traslados hasta el pozo de donde estén haciendo la extracción en ese momento, que puede llegar a tomarle 10, 15 horas del día, y el regreso otro tanto, entonces a veces tienen que dormir en el lugar, en fin, tienen una vida muy sacrificada en condiciones difíciles. Por ejemplo, ellos tienen un régimen por el cual tiene que haber por lo menos 4 por pozo, y en el sistema en la reforma del convenio que sancionó o que se acordó la dirigencia de petroleros con los empresarios, es que se bajaba a 3 por pozo. Bueno, pues que no lo están pudiendo aplicar. ¿Por qué? Porque algunas empresas no se animan, y en la que se animó, yo no recuerdo, y quiso poner 3, los trabajadores no lo están haciendo. No van, no acatan porque hay problemas de vida, es decir, tiene que ver con condiciones de vida. Entonces, esta mañana o ayer creo que se desmoronó un edificio acá en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, murieron 2 obreros de la construcción, porque las condiciones en las que están trabajando, la precarización laboral es terrible. Creo que fue ayer también donde voló una casa por un trabajo que estaban haciendo de empleados del gas, porque son tercerizados en condiciones terribles de explotación y muchas veces que no están capacitados. Entonces hay todo un proceso de los empresarios en nuestro país, en el mundo, de aumentar sus ganancias a costa no de una mejor operatividad, por mayor tecnología y demás, sino en base a la precariedad laboral. Algunos trabajadores tienen condiciones para resistirlo, es el caso que estamos viendo de petroleros, a pesar de sus dirigentes sindicales, y otros no tanto, y terminan como estos obreros de la construcción en condiciones de trabajo donde pierden la vida. En Ciudad de Buenos Aires, yo por ejemplo soy docente,
y además estoy en la Comisión de Educación de la legislatura, y a lo largo de los últimos 4 o 5 años tenemos casi 5 obreros muertos de la construcción en las escuelas, incluso con peligro para los propios pibes, porque muchas veces las obras se hacen mientras están funcionando las escuelas, lo cual está prohibido, y esos trabajadores, a mí me decía un compañero nuestro de mi partido que se llama Mario y que yo respeto mucho porque esos viejos obreros de la construcción con mucho oficio, decía, dime, le digo yo, ¿por qué están muriendo tan bien? Dice, ahora son pibes de 18, 20 años que no tienen el oficio, que los ponen a trabajar en condiciones que no corresponden. Por ejemplo, no tendrían por qué caerse de un tinglado, porque tienen que tener tienen que poner antes un tipo de como una malla, claro. Una malla, no, pero lo ponen como una especie de madera que cruza varias vigas y entonces no es posible, pero entran sin eso, se hunden en la viga que está rota. ¿Y eso por qué? Porque están trabajando con condiciones de seguridad que no son, y no se animan a abrir la boca porque son tercerizados, son contratados, pierden el trabajo. Claro, pierden el trabajo. Se quejan y pierden el trabajo. Entonces, en buena hora, si los trabajadores que tienen mejores posibilidades de defender un sistema laboral que se fue construyendo a lo largo de más de 100 años, porque nosotros fuimos protegiendo al trabajador a través de leyes que tienen más de 100 años y que hoy se quieren borrar de un plumazo, como se borraron en Brasil, lo cual es muy doloroso cuando uno piensa que en este momento la tecnología permite la producción a ritmos y con resultados de una gran eficacia que permitiría que todos trabajen en condiciones perfectas de seguridad y que además la riqueza pudiera mejorar el nivel de vida de todos. Ahora, ¿los sindicatos son parte del problema o son parte de la solución? Los sindicatos es una cosa y la dirigencia sindical es otra. Nosotros tenemos una dirigencia sindical corrupta, que se sostiene en base a los acuerdos con los empresarios para que despidan a quien no corresponde a los lineamientos que se determinan. Por ejemplo, la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, es campeona en esto. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto la UOCRA entra a una... es obsceno, ¿no? Lo del Pata Medina fue obsceno. Bueno, sí, pero Pata Medina no es de hoy. Hoy se lo baja hasta hace años. Un plumazo porque es una forma de presionar al resto. Pero la construcción opera así con Gerardo Martínez, que era integrante del batallón 601. Claro. Sí. Opera de la siguiente manera. Son ellos los que dicen quién entra a trabajar o no dentro de una gran empresa constructora. No es lo mismo el que entra a mi casa arreglando el techo, ¿verdad? Claro, sí. Pero si yo estoy hablando de una obra en construcción, la UOCRA entra y al que no se afilió y el que no respondió a la directiva de la UOCRA, lo echan. No hay delegados opositores en no lo va a haber. Y eso es un mecanismo de los últimos 30 años, donde en las industrias, porque ¿cómo uno explica que esa gente corrupta, que los pibes lo ven cómo viven en forma opulenta, como no los defienden cuando un empresario avasalla sus derechos, sin embargo son reelectos? Y bueno, son reelectos porque ellos son los que determinan quién trabaja y quién no. Ellos tienen en este momento, primero se pasa por el sindicato y luego se entra a trabajar. Ahora, y algo que tiene relación directa con esto que decimos, ¿no? Y que quizá que creo yo que amerita que lo conversemos, porque los costos laborales son muy altos. Cuando uno tiene que pagar sueldos, tenés un socio más que un empleado. Cuando tenés que... en los meses de julio y diciembre tenés que pagar un sueldo y tenés un socio. O sea, yo tengo que asumir todo el riesgo, porque al final de la película, al final del día trazo la línea y veo cómo me fue, ¿no? Yo soy hijo de comerciante, yo mismo tengo mi propia actividad, pero cuando termina el día, mi vieja tiene una frase. Mi mamá dice, yo arranco perdiendo. Cuando doy vuelta a la llave para abrir y prendo la luz, empezó el contador y estoy perdiendo. Al final del día trazo y veo cómo me fue. Pero cuando tenés que pagar sueldos y aguinaldo, te agarra julio y diciembre, porque somos piojos, como es mi caso, bueno, te duele mucho. Obviamente el pequeño comercio y el pequeño
productor, digamos, tiene siempre márgenes más pequeños, pero nosotros estamos hablando de un proceso de concentración de la producción donde la riqueza es cada vez más grande de los grandes empresarios, y son ellos los que marcan los ritmos de producción en general y los que marcan también las negociaciones salariales y las negociaciones. A ver, en la última década, en las últimas décadas, desde Cavallo para acá, recordemos que bajaron las cargas patronales, mientras que no se bajaron las cargas de los trabajadores, y hay un diferenciamiento de las cargas. Es decir, nosotros no nos comparemos con China. Además, ojo, que China nos va a dar una sorpresa, porque los trabajadores chinos están empezando a también entender que el mundo puede ser distinto y no tenemos por qué tener empresarios que se viven en forma opulenta y que además traban el desarrollo productivo. Porque, a ver, yo voy a tomar un ejemplo que siempre desarrollo. Cuando fue el conflicto de Clarín en el verano, yo vivo cerca, así que me acerqué a dar mi solidaridad. Fue un mes de enero y febrero muy intenso, con las familias con mucho dolor, etcétera. Y un buen día, sabes que la fábrica estaba tomada por sus trabajadores, a quienes habíamos estado tanto tiempo en verano, nos hicieron entrar a conocer, además los legisladores y demás, a conocer la planta. Bueno, una de las máquinas con las que tiene, en este momento que tiene el Clarín, tiene más o menos un tamaño de, no sé si entre la mitad y una cuadra, creo que la mitad sería más apropiado, y es tan grande, y tan poderosa, y tan compleja, que por un lado entran los rollos de papel, y por otro lado salen los libros ya empaquetados en bolsas de listo para año, o sea, que hasta ese proceso. Y eso, esa producción es de puede dar alrededor de 300.000 libros por día. Obviamente, para eso liquida todo el pequeño imprentero de la zona y del país, porque esa producción es altísima. Ahora, es genial, pensada en función de una proyección social. Es decir, si nosotros esa máquina, por ejemplo, la tuviera el Ministerio de Educación y fabricara los manuales para los chicos de este país, que son tan costosos, baratísimos realmente, y resolveríamos el problema. En manos del señor Mañeto y Clarín, la búsqueda no es de una solución social, es de ganancia individual. Entonces tienen la máquina parada la mitad de los días y lo que buscan es la flexibilización laboral del trabajador, para que trabaje un día, otro día no, etcétera, y se desperdicia recurso tecnológico que hoy permitiría que la humanidad viva mejor. Ese ejemplo lo podemos llevar a la industria farmacéutica, a la construcción, a donde sea. Hoy el capitalismo es un cáncer que impide el desarrollo de la humanidad. Se ha vuelto regresivo. ¿Pero cuál sería la alternativa? Una producción en función de las necesidades sociales, para lo cual el régimen de propiedad de las empresas debiera ser público. Es decir, en nuestro país debiera poder... Pero acá, digamos, si uno mira la experiencia argentina, ahí donde está el Estado hay un negocio. Donde se mete el Estado hay un negocio. Bien, es cierto que es muy doméstico, ¿no? Sí, pero donde se mete el Estado es un negocio. Puedo contar lo que pasa en la legislatura, a lo que yo le llamo agenciasremate.com. Claro, agenciasremate.com. Yo ya tengo hasta vergüenza de entrar, porque empiezo a pensar que me siento parte de una estafa. Se están rematando todas las tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, a las empresas inmobiliarias. Hoy ya fue el colmo, porque todas las semanas es un proyecto de liquidación de la tierra pública. Cuando termine este gobierno, no va a quedar nada. Y esto lo digo con dolor porque soy defensora de la escuela pública, del hospital público, de los espacios verdes. Nuestra ciudad es una ciudad pobre en espacios verdes. Nosotros tenemos, que me acuerde bien, creo que era 5,9 metros cuadrados por habitante por espacio verde. Lo normal, o lo que
considera la Organización Mundial de la Salud que es válido son entre 10 y 15. Y el proceso este de 5,9 es regresivo en relación a hace 10 años. Hace 10 años teníamos 6,5. O sea, menos todavía. O sea que vamos retrocediendo, y cuando terminemos de contabilizar lo que se concesionó, mejor dicho, lo que se privatizó este año, va a ser menos todavía. Entonces, por ejemplo, hoy se le entregó al Tiro Federal un pedazo de tierra para que compensar lo que se le había quitado el año pasado. El año pasado el Tiro Federal tenía varias hectáreas, no me acuerdo cuántas. Se le dejó un pedacito donde está el edificio y el resto va a ser parte de un parque, creo que se llama el Parque de Innovación, no sé qué, pero en realidad es un gran shopping. Es un gran shopping que se rifa, precio mínimo. Entonces, como Tiro Federal le dejaron sin espacio, hoy le quitan, se sancionó una ley que no se consideró en comisión, se abrió la legislatura en tabla. Yo decía hoy cuando vi, ¿para qué le convocaron hoy si viene un proyecto de ley? Son todas declaraciones, hacer una sesión para declaraciones, presentaron un proyecto de ley que no había sido considerado en comisión. Directamente sobre tablas. Directamente sobre tablas, como tienen mayoría hoy, tienen mayoría, no necesitan pasar por las condiciones. Es un bochorno institucional. Cuando Carrió habla de república, a mí me da pena, porque está mintiendo. No hay república cuando vos ni siquiera pasaste por comisión un proyecto de ley. Entonces, en este proyecto de ley se le dio al Tiro Federal un pedazo de tierra que está vinculado al Parque de los Niños. Yo tengo que ir a ver exactamente cómo es, pero y que tiene, que va a ocupar un pedazo de la ribera del Maldonado, cuando estamos diciendo que la ribera tiene que ser pública. O sea, es un retroceso. Bueno, no hablemos de la falta de construcción de escuelas. Ahí queríamos ir, no solo por su rol como legisladora, sino como docente. ¿Qué opina de las tomas? Bueno, yo los defendí a los chicos que decidieron tomar la escuela. No fue mi propuesta, fue la propuesta de los pibes de 15 y 16 años. Y yo quiero decir que tenemos que mirar la historia, y hay momentos de la historia donde hay que defender derechos. Lamentablemente fueron chicos de 15 y 16 años los que salieron a defender el derecho, que ahora voy a explicar por qué está siendo vulnerado. Mi gremio, cuando digo gremio no digo mi sindicato es ADEMI, hizo todo lo que pudo para que esto no avance. Si no digo, mis compañeros docentes no lograron entender el riesgo que está. Son chicos de 15 y 16 años que salieron porque hay aspectos que resultan obviamente repulsivos. Pero hay más cosas. ¿Qué es lo repulsivo que apareció públicamente y que entonces con claridad quien conozca de educación dice no, que va a haber de primero a cuarto año un 30% de tiempo a cargo de docentes con áreas y luego un 70% a cargo de tutores con el manejo de plataformas digitales y lo que ellos le llaman la gamificación. La gamificación es una españolización de la palabra game en inglés. Juego. Quiere decir que se va a estudiar por juegos. Bueno, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza la simplificación que quieren hacer de lo que es un nivel que es fundamental para formar en los aspectos conceptuales más gruesos, que luego después se diversifica cuando uno va a elegir una carrera u otra. Bueno, y el quinto año, que sería para pasantías y cursos de emprendedurismo. Eso es lo que saltó públicamente y es más claramente, irrita más claramente, y sobre todo los chicos de las escuelas de arte son los que más, uno de los sectores que más mayoritariamente salió en defensa de su espacio. Bueno, ¿qué significa ir a una escuela a un año a trabajar en fábricas? Es un disparate porque además las fábricas no tienen tanto interés, a pesar de, salvo que se establezca, como sí lo establece por ejemplo McDonald's. McDonald's sí está teniendo chicos en la provincia de Buenos Aires, en Capital Mendoza, que trabajan a destajo.
falso, que es una formación que fortalece para el desempeño a los cambios tecnológicos. Yo en mi época de juventud trabajé en McDonald's, en 2 días se aprende. Sí, es un trabajo repetitivo, bastante extenuante, y que no tiene ninguna riqueza de ningún tipo. En realidad, nosotros no nos oponemos de por sí a que pudiera haber experiencias de trabajo en determinado nivel de la secundaria donde uno pudiera establecer un cruce entre conocimientos teóricos y prácticos. Pero no es lo que se propone cuando la cantidad de horas supera la posibilidad de la formación teórica. Si yo tengo 50% del tiempo en un lugar de trabajo, que además el docente dice que no puede ir de una fábrica a la otra, tiene 35 alumnos y ir de una fábrica a la otra, tiene 2 por taller o por fábrica, viendo cómo es su práctica profesionalizante. Es materialmente imposible. Se está haciendo muy escasamente en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde hay vinculación con empresas, pero al 10% del tiempo de estudio. Y con gran dificultad, porque en general los dos, como está pensado como una práctica profesionalizante y no como una mano de obra barata, las empresas no les interesa mucho, porque lo que tienen que hacer es dejar que el profesor les dé un proyecto de trabajo que se mete dentro de su estructura y no les sirve. Les sirve a aquella empresa que logra imponer sus pautas, tipo McDonald's, y al estudiante no le sirve. Por ejemplo, a mí me contaban los chicos de la Confederación Suiza de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de ellos tienen la rama automotriz, tienen una gran ilusión. Tenían una gran ilusión en la etapa que significa poder cruzar en el último año, ellos en sexto, ir a empresas. Resulta que no van a la Toyota, van a la concesionaria de la Toyota en la Ciudad de Buenos Aires a cambiar filtros de aceite de autos usados, para decir algo que simplifique, ¿cierto? Entonces, los chicos de las escuelas secundarias durante el mes de septiembre, en vez de estar festejando la primavera, como yo lo festejé cuando tenía 15 años, y la habrán festejado ustedes también en un parque de Palermo, seguro, estaban arropados con una mantita porque hacía mucho frío el día 21 de septiembre, que llovía, y pidiéndome, por ejemplo, que le explicara a los padres por qué esta reforma no servía. Y me hacían invitar para que yo hablara con los padres, porque yo conozco mucho de educación y de la reforma. Detrás de esta reforma lo que está es la intención de establecer un modelo de segmentación de la escuela media para que no todos lleguen a la universidad. Luego tenemos una escuela media que es producto de la democratización del sistema educativo por dictadura militar. Es decir, nosotros teníamos antes, ustedes son jóvenes, entonces yo les cuento. Sí. Antes de la dictadura, primero para ingresar a la escuela secundaria había que rendir examen. Y ese examen determinaba a qué tipo de escuela yo podía ir. Yo no podía presentar el normal, yo me presenté en Córdoba, tuve que estudiar mucho para entrar a un secundario. Y si no entraba, y no rendía, no entraba normal, no iba a ser docente. Entonces tenía que ir a un tipo de escuela que no tenía terminalidad para ir a un estudio superior. Eso es lo que está detrás de esta reforma, que es artera, porque no lo dice. Pero ese es el plan. El plan es empezar a retrotraer nuestro sistema educativo a esa vieja escuela media, que no toda era media. Es decir, un modelo parecido al alemán. ¿Cómo es el modelo alemán? Que ya Regazzoni lo mencionó varias veces y varios funcionarios lo mencionan. En el modelo alemán, la escuela primaria dura 4 años, dura 7. Y al 4º año, la maestra hace un informe que determina qué escuela va a seguir, cuál es la trayectoria escolar de ese chico, en función de lo que ha percibido que fueron sus habilidades en esos 4 años. Entonces, puede llegar a ir al gimnasio, que es una especie de bachillerato, que le va a permitir seguir después estudios superiores, o no. Va a otra que
el nombre en alemán me cuesta mucho aprenderlo, creo que es algo así como Schedul o algo por el estilo, pido disculpas, que es una especie de escuela de oficios, que tiene un título terminal y se acabó, no hay otra vuelta en la vida. Entonces a los 10 años, después hay una escuela intermedia que se conquistó en los años 70, producto de luchas y demás, que abre una nueva puertita para ir al gimnasio al cabo de otros años. Es una escala intermedia. Bueno, a un chico de 10 años ya se le determinó si va a ser obrero o va a ser graduado en la universidad. Entonces, la lectura fina de la propuesta y lo que uno va infiriendo, yo estuve hablando con la ministra Soledad Acuña, donde le objeté uno de los puntos que es poco difundido, pero que es el informe de la escuela primaria que van a empezar a instalar. Y entonces uno de los funcionarios dijo, bueno, pero eso se hace en Alemania. Es decir, este informe de la escuela primaria que aparece hoy anodino, sin implicancias, es un informe incluso invasivo del derecho a la intimidad de la familia, por el tipo de preguntas que hay. Hoy me mandaban un mensaje las chicas de mi profesorado, yo soy profesora de nivel superior en Lanús, y me decían, profe, para ingresar nos están pidiendo si usamos Facebook, si usamos LinkedIn, si tenemos toda la serie de preguntas que permiten configurar un perfil socioeconómico y otras preguntas que también dan cuenta de una cierta inclinación. Yo le dije, chicas, todo lo que ustedes crean que es hace a la intimidad de su vida, no lo ustedes tienen que poner, quiero entrar al profesorado de primaria, mi turno es este, mi edad es este, mi domicilio es este. ¿Por qué se avanza en este control? Bueno, el 31 de octubre quieren hacer una evaluación externa a los profesorados. El plan es que no seamos nosotros los profesores de los profesorados los que determinemos los títulos, sino un organismo externo. Bueno, paro porque me voy a comer todo el día. No, pero es muy interesante. Además, educación, sin duda, educación es la clave. Pero nuestro compromiso de volverla a invitar, sobre todo para después de la elección. Pero para hablar exclusivamente de educación, me pareció sumamente interesante. Y bueno, y mucha suerte, muchos éxitos de aquí, de cada campaña. Exacto. A que voten al Frente de Izquierda. Mi lista está encabezada por Marcelo Ramal, yo soy la segunda, y para diputado va Miriam Bregman, Solano y mi compañero Nicolás Núñez, porque somos un frente, vamos varios partidos, yo pertenezco a uno de ellos, a Izquierda Socialista, y en Provincia de Buenos Aires que lo voten a la lista de Nicolás del Caño, que después viene... Hemos hablado con el legislador Ramal aquí en este programa, sí, hemos hablado con él. Bueno. Y por supuesto nuestro compromiso para invitarla, pero para hablar exclusivamente de educación, porque me pareció sumamente interesante. Bueno, ¿cómo no? Pausa.